Sí, sí, se ve. Eje. Bien, que sin Mati. Bueno, el intervencionismo es la realización de procedimientos mínimamente invasivos que pueden ser diagnósticos y o terapéuticos que son guiados con métodos de imágenes. Y los métodos pueden ser ecografía y TAC a la cabeza, ¿sí? Lo más usado es siempre ecografía y tomografía. Y también podemos usar radiografía y resonancia magnética. El ecógrafo, ¿sí? Está disponible prácticamente en cualquier institución, es rápido, es barato, ¿sí? Es operador dependiente, esa sería la desventaja si se quiere, pero pones un poquito de gel, prendes el ecógrafo y lo apoyas en cualquier parte del cuerpo, entonces es muy práctico. Esa es una de las razones por las cuales, además porque hay en ciertos casos es de los mejores estudios que tenemos. Por ejemplo, en próstata se ha seguido con ecografía la biopsia. La tomografía no es tan barato, no es tan disponible, pero es mucho más disponible que una resonancia y aporta una información mucho más veloz y además podemos ver hiperdensos todos los objetos metálicos, lo cual es muy útil, ¿sí? Por eso son esos dos los más usados. No sé si habrá alguna otra razón, pero sí, por sentido común, esas son las razones por las cuales esos dos son los más útiles. Bien, vamos a correr esta porquería. Entonces tenemos por un lado procedimientos diagnósticos y por el otro procedimientos terapéuticos. Los diagnósticos son las punciones aspirativas que nos permiten obtener muestras, por ejemplo, para citología. El ejemplo acá es una PAF, que seguramente la han escuchado, una punción aspiración por aguja fina que saca células. Por eso es citología, que es distinto a biopsia. Em, por ejemplo, se hace PAF en tiroides, ¿sí? Y también puede ser para punzar líquidos, como exudados, trasudados, sangre, pus, orina. El ejemplo clásico es una toracocentesis para drenar un derrame pleural o una paracentesis para drenar líquido acítico. Y esto puede ser tanto diagnóstico como terapéutico, de acuerdo a los casos, ¿sí? Podemos sacar un poquito de líquido para estudiarlo y ver qué características tiene, de dónde viene. Y también, por ejemplo, en una citis a tensión, el tratamiento es una punción aspirativa. Lo mismo en un derrame pleural muy importante que provoque una insuficiencia respiratoria. También el drenaje, en general no se hace con punción el drenaje porque hay mucho líquido, se pone un tubo, pero no importa. Creo que el concepto se entiende. Puede ser tanto diagnóstico como terapéutico. Y luego tenemos las punciones biopsias, que estas se hacen con agujas gruesas. Después vamos a ver qué diferencia hay entre cada aguja, pero esto saca muestras de tejido, a diferencia de la punción para citología que saca células, la punción de biopsia saca tejido, y eso sí nos permite hacer biopsias. Por ejemplo, el ejemplo es la punción aspiración con aguja gruesa, que se usa, o el ejemplo típico es mama o próstata, pero también se usa para masas pulmonares, para masas hepáticas, y un montón de otros casos. Y por otro lado tenemos, como dije, los procedimientos terapéuticos, que son los drenajes, lo que les decía recién, del derrame pleural o de la citis, que podemos drenar tanto líquido como colecciones, por ejemplo, un absceso también lo podemos drenar, vísceras huecas o el neumotórax, que después vamos a ver que el neumotórax, que tenemos una válvula especial, la tengo una foto más adelante. Y también podemos hacer tratamientos del dolor con intervencionismo. ¿Qué es eso? Bloqueos o epidurales, bloqueos articulares, que es básicamente pinchar y meter anestesia en un lugar específico. También tenemos el proceso descrito más adelante. Hasta acá venimos bien, ¿no? Sí, bien. Bárbaro. Cualquier cosa me paran o si voy muy rápido me dicen. Como les decía, para las punciones aspirativas vamos a usar agujas finas, que son mayores a 20 G. La G es gauge o gauge, se pronuncia gauge o gauge, nunca sé bien, pero se escribe gauge. Y las agujas gruesas son menores a 20 G. Fíjense que resulta como contraintuitivo que las finas son más de 20 y las gruesas son menor a 20. Eso es porque es una relación a la inversa. Ahora lo explico bien a eso.
Pero lo que me interesa es que se acuerden que en las punciones aspirativas, tanto para citología como para líquidos, se usan agujas finas y en las biopsias usamos agujas gruesas. Y acá tengo lo de las agujas. Las agujas, el grosor, el calibre de las agujas se mide en gauge, que mide el calibre interno de la aguja y se expresa como una relación inversa. No me pregunten por qué inventaron algo tan complicado, pero es así. Una aguja de 18G es más gruesa que una de 20G, como les contaba hace un ratito. Y se usa esa medida como, por ejemplo, para las agujas de la venopunción, para sacar sangre, una punción aspiración con aguja gruesa, que son, pueden variar, pero son alrededor de 14G. Una punción aspiración para aguja fina son mayores a 20G. Y también se usan para procedimientos anestésicos, en los cuales se suelen usar agujas finas y lo que varía es el largo de acuerdo a qué tan profundo o a qué parte del cuerpo querramos llegar. Que en cuanto al largo, hay de lo que quieran y ahí no cambia tanto, se usa el largo que se necesite para cada caso. Em, entonces, por un lado tenemos las agujas que se miden en gauge y por otro lado tenemos los catéteres que se miden en French. El French es mucho más sencillo. Mide el calibre externo, como dice acá, y 3 French son 1 milímetro. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, un catéter de 15 French es un catéter con un calibre externo de 5 milímetros. ¿Sí? Acuérdense la diferencia entre una aguja y un catéter, que el catéter tiene esa cubierta de un material sintético, en general es teflón, que es flexible, que ustedes pinchan con el catéter, sacan la aguja y dejan el teflón, ya sea para pasar no sé, un suero o para drenar una colección, se usan catéteres para un montón de cosas. Entonces, los catéteres se miden con French, también medimos con French las ondas urinarias, por ejemplo, los catéteres vasculares, como les contaba recién, los endoscopios, por lo que leí, yo no lo sabía. Bien. Y acá tenemos algunos ejemplos de cómo prescribimos la maniobra, el estudio, el procedimiento, es la palabra correcta. Bueno, se los leo porque no hay mucha ciencia en esto. Pedimos punción biopsia pulmonar percutánea guiada por TAC, por ejemplo, para una masa pulmonar que veamos sospechosa en la tomografía, pedimos una biopsia guiada por tomografía. También puede ser una punción biopsia prostática guiada por eco, como les contaba hoy. Una punción biopsia hepática percutánea guiada por TAC o eco. Acá tenemos las dos opciones. Puede ser un drenaje percutáneo de un absceso hepático, por ejemplo, guiado por TAC, o una nefrostomía percutánea guiada por TAC. Por supuesto, hay muchos otros procedimientos que se pueden llegar a hacer. No nos tenemos que enroscar, les puse algunos que son los que yo encontré para que nos hagamos una idea de cómo. Esto es lo que nosotros vamos a tener que anotar cuando querramos hacer alguno de estos procedimientos en la receta o en la indicación que hagamos. Y esto es un ejemplo, se ve bastante fea la imagen, pero está claro que es una tomografía axial y computada de tórax en donde vemos el parénquima pulmonar. Esto debe ser bastante bajo, porque esto calculo yo que debe ser diafragma, entonces esta debe ser la base pulmonar. Fíjense que acá está la vértebra, ahí está la masa pulmonar, ahí se ve la aguja, ¿sí? Que es radiopaca, todos los elementos que son metálicos, o al menos radiopacos para verlos justamente. Em, y quiero que reparemos en que esto está arriba. Nosotros normalmente cuando vemos una tomografía, de hecho hoy las tomografías que vimos, eh, el dorso estaba abajo y en este caso el dorso está arriba. Bueno, esto es algo que ustedes tienen que prestar atención si ustedes les ponen una imagen, que cuando les ponen el dorso para arriba, normalmente es una imagen de intervencionismo. ¿Por qué? Porque nunca los meten boca abajo a un tomógrafo, a un paciente, a menos que sea necesario. ¿Y por qué es necesario meterlo boca abajo? Bueno, porque la punción la hacemos por acá, porque estamos más cerca de la lesión. Si tuviéramos que hacer una anestesia, ¿sí? Un bloqueo, también lo vamos a hacer por acá, ¿sí? No vamos a pinchar todo el tórax o todo el abdomen, ¿sí? Para romper todo lo que está en el medio para llegar acá. Lo hacemos desde posterior. Por eso normalmente las tomografías de intervencionismo se ven de esta manera. ¿Quedó claro? Sí, Bien. Bueno, y acá les ponía algunos ejemplos. Estas son las agujas de diferentes gauge, ¿sí? Em,
en los distintos tipos de aguja. Y acá tenemos los catéteres, que los catéteres vienen con código de color de distintos French, ¿sí? Este mayor French, este menor French. Y acá al revés, este era, siempre es contraintuitivo, entonces este es menor gauge a mayor. Bien, entonces, para estos procedimientos tenemos técnicas, una técnica de Seldinger, que es el que la describió hace como 70 años, 80 años, no me acuerdo bien cuándo, es la técnica con la cual se realizan los procedimientos diagnósticos y terapéuticos mínimamente invasivos. Esa es la palabra clave, mínimamente invasivos. Consiste en la punción directa mediante una aguja, generalmente con un estilete mecánico y una cánula plástica, seguida de la colocación de una guía en el interior de la aguja. Entonces, la aguja se extrae dejando la guía dentro del vaso o el órgano punzado. Esto disminuye el sangrado y al mismo tiempo facilita la introducción de catéteres radiopacos. Esa es la ventaja y por ende la importancia de esta técnica que ustedes la tienen que conocer y se las pueden llegar a tomar. Si bien no es el tema más tomado en el final, hay docentes que la toman. Entonces calculo que ya lo saben y si no lo saben, seguramente van a leer algún que otro testimonio. De quiénes son los que toman esto. Bueno, entonces, esta técnica hace posible la visualización de lo que estemos pulsando, ya sea un vaso, una masa, un órgano, lo que sea, sin necesidad de acceso quirúrgico. Por eso decimos mínimamente invasivo. Es invasivo, pero no estamos haciendo un corte y abriendo a la persona al medio. Ahora, si esto no se entendió, vamos a ir paso a paso. La técnica de Seldinger acá está descrita para drenajes, ¿sí? Un drenaje con una técnica de Seldinger tiene distintos pasos. Acuérdense que primero siempre hacemos asepsia de la superficie y luego hacemos la colocación de la aguja. Fíjense cómo controlamos con tomografía la lesión, metemos la aguja, hacemos una imagen, controlamos que con la aguja hayamos llegado correctamente. ¿Sí? Tengan en cuenta que el médico que esté haciendo este procedimiento no va a estar metiendo la aguja mientras el tomógrafo está andando porque eso tiene radiación. Entonces, se hace una tomografía donde se evalúa la lesión. Luego vamos, el tomógrafo apagado, entramos, punzamos, metemos la aguja. Después nos vamos, hacemos otra imagen con tomografía, constatamos que la aguja esté acá. Ahora vamos al segundo paso. Entramos y comprobamos que el contenido líquido salga, ¿no es cierto? Que estemos verdaderamente adentro. Contenido líquido o del que sea, en este caso es líquido. De vuelta, nos vamos, hacemos una imagen, constatamos que esto está en el lugar. El tercer paso es la colocación de la guía de alambre, lo que les decía, lo que leía hoy arriba. Esa guía se mete en un alambre y luego de eso sacamos la aguja. Primero constatamos que la guía de alambre está dentro, como se ve acá en este dibujito, y luego sacamos la guía y queda la guía de alambre ahí adentro. Después de eso, colocamos el catéter guiado con ese alambre, chequeemos que el catéter está dentro de la lesión y ahí recién, en el próximo paso, retiramos el alambre y constatamos que el catéter quedó adentro efectivamente. El siguiente paso es la fijación del catéter por bloqueo interno. ¿Qué significa esto? El catéter tiene que quedar por una fijación mecánica adentro y para eso se usa la cola de chancho. Los catéteres vienen ya de por sí con una forma que se enrolla como en espiral, como la cola de un chancho. ¿Qué pasa? Se les mete una aguja en medio o una guía adentro, ¿sí? Entonces quedan rectos. Punzamos, sacamos la guía de adentro, en este caso era la guía de alambre, y vuelve a adquirir esa forma en espiral o en cola de chancho. Eso permite que no se salga para afuera al toque, ¿sí? Eso genera em, justamente un bloqueo interno, una tracción mecánica, eh, y gracias a eso no requiere que le hagamos ninguna sutura, ningún punto para fijarlo. ¿Quedó claro esto? Bueno, ese Y sería el Paco, dibujito, sí. te hago una pregunta. Eh, o sea, esto se hace en quirófano. Vos sabés que El- yo entiendo que se hace en el tomógrafo, pero no sé. y que, o sea, con cada paso una imagen para verificar todo. No sé si en cada paso, pero cuando vos, o sea, sí en cada paso en que vos tenés que chequear, por ejemplo, sacás
sacaste la claro, guía de alambre y dejaste el catéter, vos haces una imagen para verificar de hecho que el catéter esté adentro. claro, O bien, cuando metiste la guía de alambre y sacaste la aguja, bueno, haces una imagen claro, para evaluar que la guía de alambre efectivamente haya quedado ahí. bien, gracias. Por eso les decía hoy que el médico entre y sale, no puede estar al lado del tomógrafo trabajando con el paciente mientras el tomógrafo anda porque tira radiación constantemente. Más detalle que eso no te puedo dar porque solamente lo estudié teóricamente, nunca vi cómo se hace esto. Por eso cuando me preguntas lo del quirófano digo, No pasa nada, entiendo yo que no, de entiendo que se chusma, hace en el porque me parece tomógrafo. un lío bárbaro entrar, salir, pero nada, Sí, para sí, sí, ni saberlo. hablar. Pero vos pensás que igual no es que vos vas a estar 40 minutos haciendo una tomografía. Se hace con la foto del lugar donde estás. Vos no haces una tomografía de abdomen completa cada vez que vas a chequear esto. Claro, es solo esa imagen. Esas cosas igual Flavio se las va a poder explicar muchísimo mejor porque él las hace o las ha hecho, seguramente. Eh, lo mío es bastante limitado, lo que le puedo llegar a contar de esto. Sí, encima creo que justo se fue. Sí, pero bueno, van a tener una clase seguramente de esto y si no, en algún momento que lo agarran, le preguntan todas estas cosas que yo también las preguntaría, digamos, pero que no están puestas en las guías. Bien. Por último, conectamos el catéter a una bolsa colectora para drenar el contenido, ya sea un absceso o lo que sea. Eh, y luego, acá no lo dice, creo, no lo dice, pasada un tiempo prudencial, de acuerdo a cada caso, ¿no? Al tamaño del absceso, al paciente, etcétera, y a cómo evolucione, puede ser a las 12, a las 24, a las 48 horas, va a quedar internado, por supuesto, y le vamos a hacer control con tomografía para evaluar que haya drenado completamente o que no se haya tapado el catéter, etcétera. Eh, de la técnica, ¿alguna duda? Bien. Respecto al neumotórax. ¿Cuándo vamos a drenar un neumotórax? Cuando eso genera una insuficiencia respiratoria que previamente no existía, ¿sí? Si el paciente te viene saturando en 98 o 97, si quieren, 94, con un neumotórax, eh, y al cabo de 2 horas eh, satura 84, le vamos a hacer, vamos a drenar ese neumotórax, porque vemos que está comprometiendo la oxigenación. Lo mismo si el hemitórax corresponde a un mayor del 30% del volumen, perdón, el neumotórax corresponde o es más del 30% del volumen del hemitórax. Esto se drena con una válvula de Hemlich y se interna por 24 horas para control. Esta es la válvula de Hemlich. Seguramente ustedes van a ver con los tubos de drenamiento pleural o los drenajes la trampa de agua, eh, que es ese tarrito así con agua, que se pone un tubo así y otro tubo así y se cierra y el aire viene así, escapa por acá y no vuelve. ¿Se entiende lo que estoy dibujando? Sí, Bien. Bueno, esta es la trampa de agua. Esto tiene la misma función que esta válvula de Hemlich. Por supuesto que la válvula esta es mucho más práctica y siempre que la tengan disponible va a ser mucho mejor. Esta parte de la válvula es la que se conecta al catéter que va ay Dios, al tórax, a drenar el hemitórax. Esto permite un flujo en un solo sentido, que es hacia allá del aire, a través de este cañito que está acá, y evita el flujo retrógrado. Fíjense que cuando el paciente eh, inspira, esto se achata, ¿sí? El aire no pasa, y cuando el paciente exhala, expira, estoy diciendo bien, ¿no? O al revés. Sí, Bueno, cuando inspira no permite el ingreso y cuando claro, expira dilata para que salga. exacto. Bien, ahí está saliendo el aire y acá no vuelve a entrar.
Y esto es una fotito de una válvula de Hemlich que saqué de por ahí. Después tengo dos videos de YouTube. Uno donde se ve la colocación de esta válvula de Hemlich y tiene en la descripción del video tiene todos los pasos, ¿sí? Que son poquitos, son 5 o 6 pasos. Sépanselos para el final porque les pueden preguntar esos 6 pasos que son una boludez y por esa boludez hay poquitos profes que lo toman, que los pueden llegar a desaprobar por eso. Y también tengo otro video sobre lo que vimos anteriormente sobre el drenaje y les muestran los elementos y está bueno, así que después se los paso por el grupo. Bien. Bueno, como les dije, tenemos bloqueos. A ver si se me va el coso este de acá. Tenemos bloqueos selectivos guiados por tomografía. Esto es para procesos para hacer anestesia. Por ejemplo, el bloqueo radicular foraminal, que es poner anestesia a nivel del agujero de conjunción, por una radiculopatía, por ejemplo. El bloqueo radicular epidural, la famosa epidural, que es a nivel del receso lateral. También podemos tener articulares, interapofisario. Son distintos lugares donde vamos a entrar con anestesia. O también del plexo solar, que tenemos estas dos posibilidades, la alcoholización o la neurolisis, que ya son, esto ya es muy fino, chicos, yo se los pongo para que sepan que existe, pero en la alcoholización del plexo solar se pone alcohol al 96 y anestesia, esto lo que produce, se usa en casos, por ejemplo, de pacientes con tumores abdominales o retroperitoneales que comprometan el plexo solar, que provoquen mucho dolor y la ablación de ese plexo solar o sea, sirve para que no sufra el paciente solamente. O la neurólisis, que es básicamente cortar los nervios del plexo solar, que tiene la misma función. Los bloqueos se introducen, ay Dios, ya estoy medio quemado. Se hacen con betametasona y con un anestésico local, que tenemos varias opciones. Yo anoté esa que fue la que encontré en el apunte. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense de nuevo que el estudio lo vemos al revés, hacia arriba del dorso del paciente, o sea que está boca abajo en el tomógrafo porque estamos introduciendo la aguja por acá atrás. Este es el agujero de conjunción y ahí vamos a introducir el anestésico y la betametasona. Bien. Esto recontra importante, así que denme bola. Por un lado, los requisitos previos para cualquiera de todas estas intervenciones. Tenemos que pedir al paciente un coagulograma, recontra importante. De paso le pedimos grupo y factor porque no vaya a ser cosa que haga una hemorragia y que necesitamos reponer sangre. Para hacer el estudio es requisito no estar tomando medicación antiagregante ni anticoagulante. Entonces, si es posible, la suspendemos. Si no es posible suspenderla, hay que evaluar siempre el costo-beneficio de hacer o no el estudio, de suspender o no la medicación. Pero no podemos hacer estos estudios en un paciente anticoagulado. Y si el procedimiento va a ser pulmonar, tenemos que evaluar la presión parcial de oxígeno previa a hacer el estudio, justamente porque lo controlamos por si se desarrolla, como veíamos hoy, un neumotórax. Luego de esto, indicamos un reposo relativo por 48 horas y no requiere internación, salvo en caso de las complicaciones, que ahora las vamos a charlar, pero por eso es también la ventaja de los procedimientos mínimamente invasivos. El paciente se va a la casa después de esto, solamente lo pinchamos con una aguja. Esto se toma recontra seguido. Esto es la única parte que les diga sí o sí, sépanlo todos, no importa quién les tomen, que son las complicaciones de este tipo de estudios, del intervencionismo imagenológico. A la cabeza, los más frecuentes y los más importantes son el sangrado, como charlábamos recién, el neumotórax, ¿sí? Siempre es posible que cuando pinches un pulmón provoques un neumotórax como iatrogenia, y el dolor en el sitio de punción. Eso es recontra frecuente. Otras complicaciones pueden ser la infección, la lesión de órganos vecinos o la diseminación neoplásica. Miren esto. Estas son las imágenes que a ustedes les pueden poner en el examen. De nuevo, fíjense que el dorso del paciente está hacia atrás, la aguja entrando al tórax, esto es parénquima pulmonar, acá hay una masa, ¿sí? Que estamos punzando, entramos, tomamos una biopsia.
Siguiente imagen de control. ¿Qué se les ocurre que está pasando ahí? Un sangrado. Un sangrado, exactamente. Fíjense esto, que nos podríamos confundir con un patrón alveolar tranquilamente, pero sabemos que el paciente tuvo El antecedente. una punción. Sí. Ah, pensé que me habían dicho algo. Bueno, No, sí, esto es ¿qué estás sangrado. diciendo? Perdón. Bien. Lo mismo, creo que les parece que pasó. Un neumotórax. Tal cual, un neumotórax. Pinchamos, el paciente estaba bien. Pinchamos, al ratito desatura, o tiene disnea, o tiene dolor. Le hacemos un ataque nuevamente, aparece esto. Lo que Bien. está en la parte posterior es la sangre que cayó por gravedad. No, esto debe ser la lesión que nosotros intentamos punzar. Ah, está bien. Este paciente está acostado boca arriba, entonces el neumotórax siempre va para arriba. Pero esto debe ser lo punzado, que capaz es un absceso, andás a ver. Tiene pinta de absceso porque es bien redondito. Y tiene ahí algo que podría llegar a ser un nivel hidroaéreo. No, no me quiero animar a decirles algo que no es, pero claramente esta es la lesión que quisieron punzar. Genial. Bien, ¿alguna duda, pregunta, queja sobre la clase de hoy? ¿Esto lo subís al WhatsApp o lo subís el PowerPoint? No sé si nos dejan subir el PowerPoint. Yo no tengo drama, así que le pregunto a Flavio y si a él no tiene drama, se los mando. Sí, ¿qué les dije que le iban a mandar? El video. Los videitos Ah, con... los videos. Eso sí se los mando, porque son de YouTube, los pueden buscar ustedes. Pero yo se los hago más fácil. Lo voy a hacer ahora, ya, antes de olvidar. Si no, ¿dónde se puede leer la parte de intervencionismo más aplicado para el examen? Si es que no ¿Dónde se se puede pasar el puede Power. Si se leer? puede pasar el Power, buenísimo. Yo no tengo drama. Déjame que le pregunte a Flavio solamente para que no se arme quilombo. Entiendo que no hay ningún problema. Solamente este que es justo teórico, el otro, Sí, nada, ya no. sé. El otro no hace falta. Debería haber un material de la cátedra sobre esto, si no me equivoco. Ahí lo chusmeo, a ver. Nah. Porque yo tenía un apunte de la cursada que habíamos hecho con mi grupo de compañeros y lo preparé de ahí. Como yo no hice justo ese resumen, no sé de dónde lo sacaron ellos. Así que te la debo de dónde, cuál es la lectura oficial. De todos modos, lo puedo preguntar y le pregunto a Flavio en un ratito y les digo. Bueno, estamos. Sí, Yo, cuando me habiliten a